Bienvenidos a Punto de Entrada by IQSec, un espacio donde convergen identidad, ciberseguridad y confianza digital. En esta serie, exploramos los desafíos que están redefiniendo la manera en que las organizaciones protegen sus activos, gestionan el riesgo y construyen confianza en un entorno cada vez más digital. Aquí hablaremos de lo que hoy ocupa un lugar estratégico en la agenda de líderes de negocio y tecnología: inteligencia artificial, identidad digital, protección de datos, resiliencia, gobierno, fraude y toma de decisiones. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Buen día a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer episodio de Punto de Entrada by IQSec. Mi nombre es Alejandro Vergara y soy gerente de implementación de inteligencia artificial en IQSec. Y hoy me acompaña Itzel Segoviano, quien es Cybersecurity Senior Manager en BBVA Technology en México. Bienvenida, Itzel, y mucho gusto que estés por aquí. Muchas gracias, Alejandro. Agradezco mucho la invitación y creo que va a ser un tema increíble. Bueno, hoy tenemos un tema que se llama gobernanza y confiabilidad de la IA, ¿no? Si podemos probar que realmente la IA se comporta bien, ¿no? Creo que hoy, esta semana, y ha sido grandes noticias, hemos visto que las IAs pareciera no se comportan como esperamos, ¿no? Que fue el caso, lo vimos con OpenAI, ahora vimos Anthropic, y pareciera que hay competencia de quién no se porta bien, ¿no? Quién se sale justamente del huacal, como dirían, y eso hemos visto con los modelos hoy en día, y creo que de eso toca justamente la gobernanza, ¿no? Que es cómo encontrar, yo diría, la primera pregunta es, ¿hay manera de gobernar los modelos de inteligencia artificial? Vaya, muy buena pregunta. Creo que es un poco complicado porque más allá de una competencia, como bien lo mencionas, creo que van tan avanzadas y van en tantas actualizaciones y con una carrera tan rápida que realmente frenarlas es el tema. Hemos visto algunas IAs que de plano las han tenido que apagar o intentos que desenchufan todo porque se van. Entonces creo que controlarlas, gobernarlas va a ser todo un reto. Me acuerdo que alguien me preguntaba, justamente la semana pasada, si estamos viendo este caso como de Skynet, ¿no? Como de la película de Terminator. Si en realidad estamos en ese caso, y yo diría que no. Algo que yo vería es, hay que ver las condiciones en las que se dan este tipo de, digamos, de que los modelos salen de la caja, ¿no? Cuando están en un entorno de pruebas como los que vemos y los permiten que hagan estas pruebas, bajan los switch de seguridad, los modelos, y permiten dar capacidades, digamos, yo diría, extras o descontroladas, que dan estos pasos de salida que no son los mismos modelos que conocemos, y también hay que medir la contraparte, ¿no? Porque si logran ingresar y accesar a otras plataformas, es que también las otras plataformas no están estableciendo mecanismos de seguridad. Entonces, yo creo que la primera pregunta es justo parte de eso, de saber si podemos o no gobernar la inteligencia artificial, y me hizo recordar unos números que nos da Gartner, ¿no? Que es el Market Guy, y que nos dice justamente que al menos el 80% de las transacciones de IA no autorizadas en una organización no vendrán de un ataque externo, ¿no? Sino, creo que justo vendrán por esta falta de gobernanza, por el tema de Shadow AI, por el tema de no hacer algo para hacer los guardrails, los rieles que necesita la inteligencia artificial. Es decir, ¿podríamos hablar que el mayor riesgo de la gobernanza está dentro de las organizaciones? Sí, yo creo que tanto las personas como las organizaciones estamos adoptando IA y muchas veces no nos preguntamos de qué manera la estamos adoptando, confiamos ciegamente en ella y eso puede llegar a ser un problema. Creo que mencionas puntos muy importantes. Uno de ellos es las dos partes. Una cosa es la IA y que va tomando decisiones por sí misma, que también es parte de su configuración, si es que se configura así. Y la otra es, bueno, si está expuesta a alguna empresa, que podamos tomar esas vulnerabilidades. Realmente el parcheo de vulnerabilidades, ahorita con la inteligencia artificial tendría que ser prácticamente en vivo, o sea, prácticamente en tiempo real, y eso también es un gran reto para hacia toda la parte de seguridad, para todo el gremio, que realmente podamos estar dando respuesta a la IA. O sea, creo que incluso va a ser, o se habla ya de IA ofensiva e IA defensiva, porque la misma IA tendría que empezar a frenarnos o a acelerarnos. En el tema de gobernanza, creo que vamos con frameworks y con leyes que va a estar muy complicado poder obtener un resultado inmediato. Yo creo que lo primero que podemos ver es
que realmente es algo difícil. O sea, si ni siquiera quienes hoy nos están dando acceso a estos modelos hoy pueden decir que pueden establecer un marco de gobernanza, significa que estamos ante un reto, yo diría, todos los que la usamos y ellos que son los que proveen estos servicios. Y yo diría, estamos en ese punto inicial de, este es un tema complejo que tenemos que encontrar mecanismos de vigilancia y de aseguramiento que nuestras aplicaciones hagan lo que, para lo cual se diseñaron hacerse y más en el caso de la IA se vuelve muy complicado. Pero luego eso me lleva a una segunda cuestión que por ahí vas o dibujaste un poquito en la respuesta que tiene que ver con la regulación. O sea, ok, de entrada es difícil técnicamente asegurar que un modelo se comporte como debe comportarse, que ya lo vimos incluso en estos casos que vimos en las noticias, pero ahora viene el otro tema, es decir, tampoco hay una regulación, o sea, estamos ante una tecnología tan nueva y tan disruptiva que no solo es complejo gobernarla, sino también ahora, ¿qué podríamos decir sobre la regulación de la inteligencia artificial en México, en casos en Europa, Estados Unidos? ¿Qué opinas de eso, Itzer? En Europa se está intentando regular, pero bueno, va a tomar un tiempo. De hecho, por ahí me parece que la fecha fue el 2 de agosto para algunos temas, pero justo ahora lo retrasaron hacia diciembre. Esto nos habla de que realmente no estamos preparados para regularla con tanta seguridad y con tanta premura como se está avanzando la tecnología. También hay frameworks, está la parte de NIST y está la parte de ISO, que creo que nos dan una muy buena alineación, como ya nos la han dado para otros temas de seguridad, en la que podemos verlo un poco más técnicamente o más alineado a procesos, pero que realmente nos dé un resultado en donde podamos identificar, clasificar y dar un poco de triaje o de cuadratura hacia toda esta parte de la IA y que empecemos a revisarla, porque realmente solamente la utilizamos, pero el verificar y validar de dónde son las fuentes, qué tipo de información le estamos ingresando, qué tipo de información sale, creo que eso también está muy, eh, empieza a ser un tema complicado que este tipo de normas y empieza a regular y empieza a darnos más información para también alinearnos a ello. Sí, quizás de lo que dices, ¿no? Que hablando del marco europeo, que yo diría que es el más avanzado, ¿no? Que hoy, estos plazos que hablabas de agosto, que era los plazos que se tenían para registrar las aplicaciones que se están realizando en inteligencia artificial y obviamente, pues después llegar a una clasificación que lo toca un poco la propuesta de la iniciativa en México también llegar a decir y poder catalogar aquellas aplicaciones que son de alto riesgo, evidentemente con qué datos personales, qué mecanismos de seguridad tiene, etcétera. Creo que las regulaciones irán hacia ese tema de poder saber, bueno, y dónde está lo de IA y qué se está haciendo con ello, qué tan riesgoso es, cómo lo clasifico, para poder definir entre el grado de criticidad, qué mecanismos mínimos deberá de implementar cada una de estas soluciones de inteligencia artificial. Pero, y yendo hacia el otro punto que hablabas, que eran los estándares. Yo creo que el ISO 42001, que es justamente fortaleciendo el ISO 27000 y que nos intenta dar todo este marco de gobernanza y de un sistema de gestión para soluciones de inteligencia artificial al interior y que luego el NIST pues, nos ayuda más a definir un bosquejo de identificación de riesgos. Entonces, tú nos das dos pisos, digamos, está el marco regulatorio, que en México habrá que esperar, y está el otro marco que es el nacional, digo, perdón, el nacional y los estándares. Ahora, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo llevamos a la práctica estos modelos de gobernanza, tomando en consideración estos ejemplos que ya tenemos? ¿Tú qué harías en un caso, o qué harían, qué recomiendas hacer en establecimientos de marcos de gobernanza tomando estas prácticas de lo que sabemos? Pues yo creo que en la parte un poco más técnica, ver primero las configuraciones que tenemos con la IA. Primero qué IA tenemos, porque si comparamos cada una, tienen respuestas muy diferentes a veces a la misma pregunta. Entonces, ¿qué tipo de respuesta queremos y hacia dónde está más orientada? He visto incluso organizaciones que están ingresando los valores propios de la organización para que la respuesta vaya hacia esos mismos valores. Entonces, realmente tendríamos que ver qué es lo que nos ofrece, cómo está configurada y empezar con ello, porque esa parte, digamos, de empezar a asegurarlo desde el diseño, que no esté sacando información eh, que le estás dando, o sea, que sean herramientas que realmente te ayuden y no te den un hueco más de seguridad. Creo que empezar por el diseño va a estar bastante interesante. Y ya de ahí,
la parte de verificar esas respuestas y la monitorización. Creo que aunque ahorita estamos viendo muchos temas en los que se pueda ver la validación de las respuestas que tenemos, realmente el monitoreo de qué está haciendo cada persona con la IA va a ser también importante revisarlo, porque eso está dentro de las personas que ya están reguladas dentro de una organización que les permite tener IA, pero a las que no, realmente están teniendo eh, más tokens y más interacción que no está regulada y que se sale de esos marcos. Creo que lo primero, como siempre ha sido, es identificar, luego clasificar y monitorear. Va a ser los temas importantes para las regulaciones. Sí, o sea, entonces creo que tocas puntos muy importantes que los toca un poco el ISO, que es establecer políticas en muchos aspectos entre el uso, qué aplicaciones, cómo se despliegan, cómo sabemos que tienen mecanismos de protección de los datos. Y creo que un tema importante sin duda es el monitoreo, cómo sabemos que estas políticas se cumplen, ¿no? Y ahí coincido contigo, creo que no hay otra manera si no tenemos un WAF de inteligencia artificial que en tiempo real nos esté asegurando que esas políticas y esas definiciones se están cumpliendo. Luego, creo yo que entonces vamos hacia un lugar que es, bueno, entonces sin duda hay riesgos, lo sabemos, los hemos venido platicando, los platicamos desde la parte de Shadow AI, la platicamos en la parte de inteligencia artificial agéntica en el episodio anterior, y parte de ellos que sabemos son cómo manejamos las alucinaciones, ¿no? Cómo manejamos un tema de inteligencia artificial en las sombras que no tiene políticas de gobierno, ¿no? O también cómo el tema de la toxicidad en los datos, si es que hubo un mal manejo, o la parte de la confianza, en el manejo de la confianza de los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer para justo mitigar todos estos riesgos? ¿Qué nos puedes decir? Sí, ¿qué recomendaciones nos darías para eso? Claro, creo que en la parte de sesgos es importante mencionarla porque realmente a veces es difícil visualizarla o que se identifique. ¿Por qué? Porque las mismas personas tenemos sesgos, sesgos humanos que a veces les transmitimos también hacia la IA. Entonces, si estamos entrenando una IA con este tipo de sesgos, los resultados que vamos a tener también van a estar pues sesgados. Entonces, creo que eso va a ser importante identificarlo, es un punto a, a detallar bastante en las organizaciones. Lo que te comentaba de integrar los valores, integrar qué tipo de respuestas vas a empezar a tener o los procesos que se van a empezar a realizar por IA, identificar todo su ciclo realmente y cómo es que queremos que tenga estas respuestas. Creo que eso va a ser importante. Y la parte de Shadow de AI, eso va a estar bastante interesante porque el detectarlo va a ser muy difícil. Sí, ahí sin duda creo que en ambos casos, en el primero quizás de las alucinaciones, tendremos que hacer un tema de refinamiento en el entrenamiento, utilizar otros modelos que nos permitan detectar esos elementos de sesgo o utilizar herramientas o plataformas, ¿no? de protección de inteligencia artificial que hoy hay en el mercado. Vimos justamente en el RCA de San Francisco en marzo, veíamos ya diferentes plataformas de seguridad de inteligencia artificial que ayudan justo a descubrir sesgo, ¿no? Entrenar eh, a estas herramientas con el contexto de una organización y, pues, obviamente con firewalls activos, poder justamente empezar a ver si también hay cuestiones de sesgo. Y esta parte que bien hablabas de Shadow AI, será necesario implementar igual herramientas, ¿no? Que nos permitan descubrir dentro de los equipos de nuestros empleados, ¿no? Y de los que forman parte de nuestra organización, qué herramientas de inteligencia artificial utilizan, cómo las usan, los MSPs y validar cuáles son, si tienen autorización de descargar o no esta aplicación, si sabemos si están utilizando modelos de inteligencia artificial que son los que por política de uso de la organización son los únicos que deben de utilizar. Y sí, creo que por ahí es un punto que tocas de podemos establecer todas estas políticas, pero luego, ¿cómo nos aseguramos que se cumplan, no? Y creo que aquí es donde sí tenemos que utilizar
como dicen, ¿no? IA contra IA, ¿no? Prácticamente utilizar la IA en favor de asegurar justamente que estas políticas, que estos ISOs, que estas recomendaciones, que esta legislación se cumpla. Sí, y mencionabas la parte de seguridad. Creo que como premisa ya tenemos el Zero Trust, el no confíes totalmente. Entonces, bajo esa premisa podemos tener el valida, confía, pero verifica, ¿no? Que siempre estemos revisando si estas respuestas son las que queremos tener o no, y el impacto que tenemos hacia el negocio, porque realmente hacia los clientes es hacia donde se va todo este tema, ¿no? Si bien tenemos herramientas, el negocio lo que nos marca es qué tanto estamos impactando a los clientes, cómo lo estamos impactando con esto. Si hay un sesgo que incluso pueda eh, determinar o no que puedan ser nuestros clientes. Eso realmente pega directamente en el negocio y en toda la parte pues medular de cada organización. Entonces, digamos, haciendo un resumen de lo que platicamos, tú dices, a ver, identifiquemos qué sucede al interior, ¿no? Tengamos un visor dentro de una organización y veamos qué se está haciendo con IA y qué se está usando con IA, ¿no? Eso creo que es un primer aspecto de tener ese control y ese mecanismo y esas políticas. Luego regulemos qué se puede usar y establezcamos mecanismos de monitoreo con herramientas precisas que nos permitan asegurar, una, que esas herramientas, que esos usos son correctos, y adicionalmente poder cuidar todos estos aspectos de control, como es el sesgo, la toxicidad, las alucinaciones, con mecanismos que nos permitan asegurar. Digamos, es como colocar, ¿no?, la inteligencia artificial dentro de una caja, ¿no? Como en una caja segura, y entonces podemos acercarnos más a la respuesta de que sí es posible asegurar que el comportamiento de la inteligencia artificial esté gobernado. O sea, creo que esa es una primera conclusión que podríamos llegar. Ahora, creo, lo platicamos muy rápido, no estamos entrando en detalle ni en la estructura del ISO, ni en la parte del NIST, ni nada, pero al menos la primera respuesta que podríamos obtener hasta este momento es que sí se puede. O sea, sí hay manera de establecer un marco de gobernanza al interior de una organización para asegurar que la IA se comporte como esperas. Justo, creo que ahí volvemos al tema de los marcos, que nos pueden dar una guía y una línea, pero realmente el trabajo va a ser de cada organización y de sí tomarlos. Si bien también vienen leyes que puedan tener un cumplimiento o no, ya algo un poco más jurídico y con temas de impacto legal o reputacional, creo que lo importante va a ser empezar a gobernarla y empezar a meterla en este cuadro, porque si no, el tiempo en el que va avanzando realmente es muy, muy rápido y empieza a haber este descontrol. Entonces, creo que sí, sí se puede, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo grande todos y alinearnos a los marcos, y las regulaciones creo que van a venir un poco después. Y yo creo que regresando al ejemplo de lo que vimos esta semana que pasó con OpenAI o con Anthropic, este, quizás lo que sí había era un marco de gobernanza y se bajaron los switches. La gran pregunta será si las organizaciones tienen ese switch activo. Y en primera si tienen el switch, porque si no tienes un marco de gobernanza no hay switch, ¿no? Si no hay una vigilancia del Claro. Shadow AI, no hay. O sea, ese switch ni siquiera existe. Está apagado porque no hay switch, ¿no? Entonces creo que lo primero hay que construir ese switch para al menos saber que lo apagaste, porque si no, ni siquiera tienes algo para establecer un marco de gobernanza. Claro, justo ahí el tema es si hay el switch o no, y cómo lo tenemos, porque creo que también esto puede ir un poco de la mano con si antes apagábamos cables, o sea, íbamos directamente al site y jalábamos los cables y listo, ¿no? Se apaga. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer con la IA cuando todos nuestros procesos son automatizados? Hubo un apagón, por ejemplo, con AWS, en donde ellos tenían el parcheo de vulnerabilidades automático, se determinó, o sea, con las propias decisiones que tiene la inteligencia artificial, se empieza a determinar que un proceso pueda ser muy lento y que tirarlo y volverlo a construir pueda tomar un mes y que el construirlo poco a poco, bueno, jardinizarlo poco a poco, o sea, toma mucho más tiempo que volverlo a construir, y entonces la IA toma decisiones propias, y ahí es donde incluso ese switch tal vez empiece a no existir o a difuminarse. Creo que el control va a ser muy importante para que lo podamos tener. Sí, y creo que nos obliga a pensar en mecanismos de diseño, ¿no? No solo desde la parte del diseño, ¿no? Diseñar para que sea seguro ese entorno, establecer mecanismos de protección y de aseguramiento que
la gente y las aplicaciones tienen límites, ¿no? Que tienen un entorno controlado en donde esos accesos están delimitados, ¿no? Si vas a entrar a una base de datos, que solo puedas accesar a las tablas y hacer los cambios, pero que no tengas una, un permiso, digamos, de DB admin, ¿no? Cuestiones así que seguramente nuevamente llegamos al mismo punto de poner a la IA en una caja, pero que esa caja esté bien definida. Y creo que como bien lo dices, ahí nos ayudan esta parte de los estándares, ¿no? Seguirlos, utilizar estos marcos de referencia. Yo quizás ahora iría hacia el marco de regulación. O sea, ¿qué vemos? Porque este es digamos, esta caja es un poco interna, pero luego viene la regulación, que es una cuestión más externa. ¿Qué podrías decirnos, Itzel, de cómo percibes, cuál va a ser el alcance o qué vemos, qué podemos anticipar un poco de lo que se empieza a vislumbrar de la propuesta de la ley y de las cuestiones de políticas que existen en México sobre el uso de la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que vamos a ver ahí es que necesitamos trazabilidad y que esto va a ser retroactivo. Entonces, no nos van a venir a preguntar si esto es técnicamente fácil o difícil, sino más bien van a venir a pedir evidencias y resultados, ¿no? Si tenemos la trazabilidad de por qué se tomaron esas decisiones, al final las personas son las que toman las decisiones en muchos de los ámbitos, o bueno, casi todos. Entonces, creo que estas regulaciones lo que vamos a ver es justo eso, que sepamos cómo se realizaron, o sea, las fuentes que tenemos, todo el proceso que se tuvo, eso va a ser lo que van a estar regulando y no solamente de que salga la ley en adelante, sino también con trazas hacia la parte retroactiva. Claro, o sea, un poco lo que dices es, la ley va a definir sin duda un inventario, una categorización, una clasificación de las aplicaciones y también una explicabilidad, o sea, decir cómo funcionan, cómo operan, qué datos utilizan, cuáles son los mecanismos de seguridad que integran y poder empezar a vigilar pues, qué aplicaciones están, digamos, activas, qué riesgos tienen, cómo se gestionan, cómo se administran y pues principalmente creo que lo importante será tener ojos en todas esas aplicaciones y el uso que se les dé a las mismas, sus objetivos y luego, como bien dices, el tema de los datos. Por aquí había algunas preguntas que había preparado para ver cómo podemos contestarlas y dar una Sí. dinámica. Quizás, si podemos reconstruir paso a paso, eh, ¿por qué la IA tomó una decisión específica? ¿Qué información y qué camino de razonamiento siguió? ¿Hay manera de asegurar eso? ¿Cómo detallarías o cómo, en tu caso, en tu experiencia, cómo se implementa un mecanismo de observabilidad que nos permita reconstruir justamente una toma de decisiones en un sistema de inteligencia artificial? Creo que el tema de las fuentes es bastante prioritario en este tipo de temas para empezar a tener la trazabilidad y luego ver, es que va a ser un poco complicado, pero ver todos y cada una de las preguntas que le hacemos, o cómo lo cuestionamos y cómo lo vemos, empezar a visualizarlo y empezar a tener esa trazabilidad, registrarlo, tener herramientas que podamos visualizar más allá de esto, ¿no? Si qué tanto lo hacen procesos que puedan ser automatizados o no, y el por qué está tomando estas decisiones. Creo que justo empezar a ver esos trazos es donde vamos a tener el punto. Claro, creo que me gusta el punto que tocas de las herramientas de recuerdo, ¿no? Langsmith, Landgraph, que nos permiten ir hacia el código y ver cuestiones incluso de regresión, ¿no? Poder asegurar y si quiero regresar a una transacción adicional, creo que herramientas como esas, como bien Sí, refieres, podrán ayudarnos. Y luego hablabas creo que al final es establecer un mecanismo de observabilidad que creo yo, pues tendrán en algunos puntos, ¿no? Estos puntos de control que podemos incorporar bien otros agentes, otros modelos, también podríamos hablar de Human in the Loop en algunos ciclos. O sea, creo que al final, algo que en esta respuesta yo la resumiría que lo que nos dices es integrar observabilidad dentro del ciclo de nuestras aplicaciones de inicio a fin, ¿no? Creo que end-to-end, establecer mecanismos de observabilidad al interior de nuestros flujos que integran inteligencia artificial. La segunda pregunta diría, tenemos un inventario de todos los sistemas de IA que toman decisiones sobre personas con su nivel de riesgo clasificado. O sea, es importante, eh, has ya experimentado esa parte de empezar a llevar a cabo un inventario de aplicaciones. ¿Qué recomiendas? ¿Qué hacemos en este aspecto? siempre los inventarios son de las cosas más importantes que vamos a tener y lo más complicado de hacer.
porque se va moviendo y se va moviendo en el tiempo diferente. O sea, esta parte, si antes la información que teníamos, los inventarios a veces eran complicados de sacar porque se están moviendo prácticamente todos los días, en esta parte de AI se vuelve un poco más complicado, pero no imposible. Creo que la parte de los inventarios va a ser muy importante para saber en dónde se está poniendo la IA y en qué procesos se está determinando que se va a hacer, con qué tipo de decisiones, eso va a ser muy importante. Sí, creo que algo que nos estamos enfrentando justo nosotros en IQSec es que hemos visto que al ámbito, el abanico de aplicaciones de inteligencia artificial no es, digamos, no es algo fácilmente que se pueda definir. Por ejemplo, no dices, hay aplicaciones que se están utilizando en entornos de escritorio, ¿no? Como agentes, en el caso de Claude, ¿no? En tu propio equipo que están interactuando con MCPs, con cuestiones en Asana. También hay otras aplicaciones que son ya quizás aplicaciones agénticas de uso interno. Luego habrá aquellas que utilizan y ya son de uso externo, que utilizan datos de tus clientes, bueno, y que quizás tú los procesas, o bien interacciones en mesas de ayuda. O sea, creo que cada uno, como dices, y además será un abanico diferente que debemos cuidar y que abarquemos estos aspectos de sí definir un inventario correcto. Creo que de ahí viene la complejidad, que no es tan fácil como, no es un bien único, ¿no? Correcto, y se va moviendo. Exacto, se va moviendo y hay varias categorías de lo que podemos decir qué es una aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Me acuerdo que Así es. esa pregunta se volvía difícil de decir, bueno, ¿qué es un agente? Pues pasa un poco lo mismo, es el grado de autonomía que tiene. Podemos decir que hay agentes con un grado muy bajo, que lo platicamos en la Sí, sí. sesión anterior, y hay unos que casi podríamos decir que son autónomos. Una tercera pregunta es, ¿quién es el dueño del sistema? ¿Quién firma formalmente su evaluación de riesgo antes de que salga a producción? Es una pregunta interesante porque creo que lo vería yo en dos vertientes. La parte de seguridad siempre se ha visto ya permeado en incluso ver quién asume el riesgo, cómo se asume, en qué tipo de mesas directivas también se empieza a ver. Y ahora con esto, también si el proceso va a ser el dueño de esa parte de la IA, porque también se está configurando. Dependiendo de cómo esté la organización, me parece se puede determinar o se podría determinar, pero va a ser muy importante que sí exista un dueño de esto, que sí exista un dueño del proceso y un dueño de la parte de IA. Creo que así como se empezaron a formar comités de seguridad, se empezó a ver las personas o los ISOs que empiezan a tener mayor participación en los boards, creo que va a ser importante que también haya un área de IA y eso va a transformar pues profundamente las organizaciones porque realmente es una estructura que nadie tiene ahorita considerada y que va a ser disruptiva incluso. ¿Cómo incluyes la IA en todo transversal? O si das un departamento también de IA y de ahí partes hacia todo lo demás. Realmente creo que esas dos van a ser las opciones que vayamos a tener organizacionalmente, pero bueno, sí va a ser disruptivo. Claro, que ahí creo que tocas un punto que lo refiere el ISO y la creación de un comité, ¿no? De tecnología, digo, en el caso un comité de inteligencia artificial que ayude a estas definiciones, tomas de decisiones. Al final, en un marco de gobernanza tenemos que establecer una visión institucional. Y creo que también me hiciste recordar justamente parte de los principios Chapultepec que ahora refirió la Agencia de Transformación Digital, ¿no? En temas de inteligencia artificial. Y hay dos puntos, hay dos principios que creo que tienen que ver con lo que referías, que toda decisión apoyada por la IA debe tener responsables humanos. Creo Claro. que eso es algo que a veces podemos decir, bueno, es que fue el agente, incluso en el caso de OpenAI, ¿no? Que estamos hablando, pero hay un responsable, ¿no? Porque si los switches se bajan y si no se contiene y sale de su esfera, también ahí hay responsables. Yo creo que no podemos hablar de solo la IA, ¿no? La IA no hace cosas solas, también hay una responsabilidad humana que creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de sí asignar a un responsable de cada uno de los procesos al interior de una organización y justamente que pasen por una aprobación, como dices, ¿no? De un órgano interno o de un comité que nos permita. Y una es, pues, y creo que algo que tocamos es si una decisión no puede explicarse, no debería automatizarse. Claro. O sea, debemos automatizar soluciones que podamos explicar end to end. Creo que, no sé si para pasar a la siguiente pregunta, pero creo que tocas esos puntos muy, muy importantes. Sí, al final del día creo que las decisiones son humanas, o sea, las toman los humanos, se programa por humanos. Aunque llegamos a un grado tecnológico alto, realmente los responsables también deben ser humanos. Y justo porque el impacto va hacia humanos también.
Entonces, realmente el tener este tipo de responsables muy identificados va a ser importante. Creo que tocas un punto importante. De repente creemos que con la inteligencia artificial el humano ya deja de existir y estamos creando sistemas totalmente autónomos, pero la gran realidad es que el humano sigue gobernando este diseño de soluciones, este marco de gobernanza al interior de organizaciones e integrar herramientas y mecanismos que permitan asegurar que la IA se comporta como esperas. O sea, creo que eso será nuestra labor en los próximos años y nuestro reto, pero creo que tenemos que tener esa visión, como bien nos dices, Itzel. Quizás una cuarta pregunta es, ¿medimos sesgo y alucinación de forma continua o solo revisamos cuando algo salió mal? Deberíamos revisarlo de manera continua, tanto cuando entrenamos la IA como cuando tenemos las respuestas, porque si bien ya tenemos sesgos humanos, la IA podría tener esos mismos sesgos y no nos estamos dando cuenta porque no los identificamos. Ahora, en la parte de cómo se realiza este ciclo con la IA misma, hay que validar qué nos está trayendo, cuál información es verídica o no, si no se está inventando incluso los mismos resultados. Eso creo que va a determinar también los resultados y verificarlo va a ser muy importante. Me llama mucho la atención de Human in the Loop porque creo que, al menos en mi opinión, esto va a ser como la revolución industrial, donde estábamos directamente haciendo cosas, pero sin máquinas, vienen las máquinas y ahora son personas las que hacen la reparación de las máquinas o ven que sí se haga o no se haga, o cuando teníamos los brazos que empezaban, ¿no? Estas líneas de producción tan grandes, siempre hay humanos que están verificando que esto esté bien o, no sé, pasándolos en otro tipo, en control y calidad, por ejemplo. Yo creo que esto va a pasar también con la IA, que en algún momento el Human in the Loop va a ser alguien que esté revisando que estas alucinaciones o que estos sesgos no existan, y para ello vamos a tener que tener una revisión y validación constante de cada respuesta. Me gusta el ejemplo que das, creo que me recuerda, ¿no? Estas líneas de producción, por ahí hace ya varias décadas, donde justo se crearon diferentes metodologías de poder asegurar, ¿no? Toda la línea de producción en la vigilancia. Y creo que algo como eso de repente pareciera, sin duda es una tecnología disruptiva, pero creo que como seres humanos vamos a tener que recurrir a mecanismos que hemos aplicado en otras, digamos, olas de innovación como esta, ¿no? Donde fue un caso, sin duda, hoy y en tu tema particular, en temas de ciberseguridad, yo no me puedo imaginar si no haces esta parte de trazabilidad y de seguimiento es imposible, ¿no? Pensarlo, pensarlo así. Y ahora, cerrando en una última pregunta para este bloque, que creo que es importante para todos. Yo creo que si yo sé que hoy a lo mejor la ley no está aprobada, pero si ya estuviéramos en ese momento y un regulador, un auditor o quizás en temas incluso de compliance que hoy nos enfrentamos, yo diría que es una pregunta que podríamos ayudar a responderle a la audiencia, es ¿cómo, qué debemos empezar a hacer para asegurar que podemos entregar esa documentación, esa información de nuestros modelos, de nuestras decisiones, de los ciclos que estamos haciendo para asegurar cuestiones de sesgo, de alucinaciones, etcétera, en un plazo razonable? O sea, ¿cómo respondemos y cómo ayudamos a responder esa pregunta? Yo creo que con los marcos normativos que mencionamos, con el NIST y la ISO, podríamos tener una guía, porque muchas organizaciones incluso ya las tienen certificadas, y entonces llevar eso a la guía podría ser un poco más transparente, un poco más suave. Pero sin duda creo que si empezara por algún punto tendría que ser por el inventario de qué procesos tenemos con IA y qué decisiones estamos tomando con ella, para empezar a tener trazabilidad y visibilidad, porque creo que sin eso va a ser muy complicado poder tener una respuesta hacia alguna entidad o alguna regulación. Claro, que ahí el valor de lo que nos dices es si hay manera de empezar a anticiparnos, ¿no? O sea, para Sí, cuando llegue esa pregunta, creo que es una excelente recomendación de decir, si bien no tenemos implementados estas certificaciones, hay documentación que nos ayuda a establecer un marco de gobernanza rápido, ¿no? Que nos permita ir generando toda esta documental para que en su momento, cuando sea solicitada por un ente auditor, la tengamos cuanto antes, para no tener que inventarla al vuelo. Creo que hay mecanismos y recomendaciones, creo que es una muy buena recomendación que nos apeguemos a marcos de referencia que hoy
casi se están anticipando, ¿no? A la ley que no tenemos y que ya podemos ir implementando incluso desde el diseño, del establecimiento de políticas y un marco de gobernanza propio de nuestra organización. Creo que sin duda es una excelente recomendación y yo haría la misma. Creo que inmediatamente intenten diseñar un marco de gobernanza con estas referencias. Creo que ahí hay gran respuesta de cómo establecer y poder estar listos para esto, ¿no? Eh, y luego, creo que esto nos lleva a un punto de decir, quizás nuestra audiencia podría decir, oye, ya vimos, todo esto suena muy bien en papel, pero ¿cómo lo resuelvo en la práctica con estos mecanismos de vigilancia, de observabilidad? El mismo Gartner, ¿no? Nos menciona un framework, AI Trison, ¿no? Para la gestión de riesgo y seguridad en cuestiones de tecnología de inteligencia artificial. Y ya hay evidentemente aplicaciones que van para poder asegurar eso, ¿no? Y nosotros justamente en IQSec hemos identificado 5 categorías que a lo mejor nada más las voy a enumerar, que podían dotarnos de capacidad de vigilancia que van por arriba del marco de gobernanza, ¿no? O sea, tenemos un marco de gobernanza que es esta definición, digamos, esta base, ¿no? De políticas del comité de establecimiento de definiciones. Y luego arriba, que bien nos decías, Itzel, pues tenemos que integrar mecanismos de observabilidad, ¿no? Y esas son herramientas finalmente porque pues ya se quedó en papel la definición del marco de gobernanza y arriba ahora tenemos herramientas que justo nosotros las habíamos comentado que las identificamos como plataformas de seguridad de inteligencia artificial que aseguren el ecosistema y el ciclo de vida, WAFs en tiempo real que nos puedan hablar de los prompts, de lo que se intercambia, si identificamos cuestiones de sesgo, etcétera. Para eso creo que está esa categoría de aplicaciones. Luego vienen las aplicaciones de seguridad agéntica, ¿no? Que son para identificar y gobernar identidades no humanas, el comportamiento de los agentes que consumen los MCPs, las herramientas. Luego viene la parte de la seguridad del byte coding, ¿no? Que sin duda es cómo blindamos el código que construimos y esas herramientas que fueron construidas con byte coding, ¿no? Con intervención no humana, ¿no? Nosotros tenemos ejercicio en IQSec de construcción de aplicaciones 100% generadas con inteligencia artificial en la parte del código o bien, justamente el tema de hoy, ¿no? Que es AI Governance and Trust, em, ¿cómo hacemos observable la inteligencia artificial auditable y segura? Sin duda, hay herramientas y hay mecanismos tanto en las diferentes capas, ¿no? De la implementación de la inteligencia artificial y finalmente AI Privacy and Data Security, que tiene que ver con protección de los datos y del aseguramiento de la privacidad en el uso de los datos. Creo que llegando a un tema que habías tocado, que era el Zero Trust en la capa de datos sensibles, o sea, cómo cerramos el tema de seguridad en el manejo de nuestros datos dentro de una organización. Entonces, yo diría que ahí va, que sí hay formas, hay mecanismos, hay herramientas, ¿no? Solamente que se tienen que colocar sobre, justamente sobre este marco de gobernanza. ¿Qué podrías decirnos ahí, Itzel, en justo esta cuestión de que era como el planteamiento de, bueno, esto suena bien en papel, pero Sí. entonces si hay una realidad? ¿Qué le dirías a nuestra audiencia en este ámbito de, pues, digamos, de mecanismos, de plataformas, de herramientas que prácticamente cité en su aplicación para protección del uso de la IA y gobernanza? Pues, yo creo que la IA también se contrarresta contra IA. Realmente, la tecnología avanza muy rápido y la IA va a un ritmo desmesurado. Entonces, tendríamos que tener IA si bien ahorita tenemos IA ofensiva, tendríamos que tener la IA defensiva. Y más allá de eso, con los marcos de control, siempre llegamos a los procesos y a las personas, tanto antes y después. O sea, en todo el ciclo de vida, creo que es importante mencionar mucho a las personas, porque si bien las personas empiezan a realizar todo esto, el impacto siempre va a personas. Entonces, yo me quedaría con esos 3 puntos: personas, procesos y tecnología. Llevar las 3 de la mano creo que va a ser súper importante para que realmente podamos llegar al gobierno de la IA y a tener buenos resultados, y a mejorar procesos y a realmente, pues, ir evolucionando como personas y como humanidad, tal cual. Sí, creo que con lo que dices yo lo resumiría en esas personas y esos procesos tienen que ver justo con
establecer un marco de gobernanza bien definido, ¿no? Que, que tenga una visión que, pues, digamos, abarque, ¿no? Los usos y la visión global de la organización, que sin duda ese es el marco, y acompañarlo de una definición tecnológica, que ahí decías bien, IA se combate con IA, ¿no? Y creo que este ejemplo de las categorías de aplicaciones y de herramientas que hoy pueden aplicarse para asegurar que el marco de gobernanza se cumple, pues bueno, es acompañar ese marco de gobernanza con una definición y una selección de herramientas que nos permitan proteger y asegurar este punto. Y yo quizás aprovecho también para recordar a nuestra audiencia que en el chat pueden mandarnos algunas preguntas, dudas, comentarios, obviamente siempre bien recibidos, y trataremos de que sean respondidos a la brevedad. Y bueno, llegando un poco al final de esta plática, que yo creo que es muy productiva, hay maneras y hay formas de establecer un marco de gobernanza y de confianza en el uso de la inteligencia artificial. Creo que eso es a lo que estamos llegando en un sentido positivo. Em, Quizás yo pensando en algunas preguntas para el final, ¿la gobernanza de la inteligencia artificial crees que termine frenando la innovación? No, creo que va a ser importante, como la seguridad no debería de frenar la operación, que sea un habilitador de confianza, que sea un habilitador de innovación. En ese mismo sentido, la IA debería ser un habilitador, una herramienta que podamos ocupar para hacer cosas más grandes, para llegar más lejos. Y creo que más bien con todo este marco de control y con la seguridad que le podemos meter, tener la confianza también de que estamos llegando a una innovación eh, correcta, para que no podamos tener estas preguntas de mi IA está teniendo buenos resultados o no, es buena o no. Creo que incluso llegar a esa polarización va a ser complicado si no tenemos una gobernanza. Entonces, creo que más bien es un habilitador para la innovación. Sí, creo que me hiciste recordar una frase que da Andrew Ng, ¿no? Fundador de Coursera, donde hablaba de en Silicon Valley esta filosofía de romper las cosas, ¿no? Porque pues, se innova, pero se rompe las cosas. Y él decía que ahora más bien estamos en un momento donde no necesariamente romper las cosas, porque romper las cosas puede Sí. ser muy costoso y más con inteligencia artificial, sino más bien es con responsabilidad. Y yo creo que es el punto medular e importante que podríamos transmitir. Es al contrario, yo diría, y creo que lo hemos visto también al interior nosotros de IQSec, está habiendo mucha iniciativa, mucha innovación en el uso de justamente de Cloud Cowork, de los MCPs, de la conexión con diferentes, em, con Asana o con el mail, etcétera. Y creo que esa innovación, al contrario, hay que propiciarla, pero nos toca, sin duda, establecer los mecanismos de seguridad y responsabilidad en el uso que no que no rompa ahora algo, ¿no? Es que esa innovación no termine siendo contraproducente. Y quizás, si no tenemos nada de esto implementado, no tenemos un marco de gobernanza, no tenemos políticas, no tenemos herramientas, nosotros vemos que está la IA encima de nosotros y queremos usarla con gobernanza y con confiabilidad. ¿Cómo, por dónde empezamos? Creo que volvería al tema de empezar con inventarios. ¿Por qué queremos empezar a utilizar la IA? Regularmente es un tema de productividad y de mejora. Entonces, más bien, ¿a qué procesos lo queremos llevar y cómo lo vamos a llevar? ¿En qué plataforma? Porque era lo que te comentaba, en las diferentes IAs dan diferentes resultados. Entonces, ¿cuál es la que te conviene más? Incluso por otro tipo de temas, ¿no? Un poco más de negocio, ¿cuál es la que vas a utilizar y cómo la vas a utilizar? Creo que eso sería por donde yo empezaría, y la configuración base que pueda tener, qué tipo de respuestas va a tener, empezarla a probar y empezar a probar también las configuraciones de qué tipo de información se está llevando hacia otros lados. Creo que esa va a ser la base para empezar a utilizar la IA con responsabilidad en las organizaciones. Sí, creo que me podría dejar como en resumir, ¿no? En ideas de si la IA se va a equivocar o si la IA va a hacer algo como lo que vimos ha pasado esta semana en otros ámbitos, al menos tengo que tener la capacidad de saber que se equivocó. O Claro. sea, creo que
y no enterarme meses después, ¿no? O después de que ya el cliente vino y me lo dijo. Creo que es urgente establecer mecanismos de contención y de vigilancia que establezcan. La segunda es tratar de alinearlos lo más posible a marcos de referencia existentes, ¿no? Como Sí, lo que estuvimos platicando a lo largo, los ISOs, el NIS, anticiparnos a lo que... Creo que yo en este momento veo el marco de ley como una cuestión que va a ser afinada, ¿no? ¿Qué tanto se va a restringir y en dónde van a estar las sanciones? Pero ya hay cosas que podemos, como hemos platicado a lo largo del episodio, de qué podemos anticiparnos, ¿no? Ya podemos anticiparnos, como bien dices, en tener un inventario, en tener una clasificación de riesgo, en varias cosas de estas. Y finalmente, rendición de cuentas, eh, prácticamente son esa diferencia entre una organización que podríamos decir tiene un marco de gobernanza y no. Yo creo que ese es mi resumen de todo lo que hemos venido platicando. No sé si tú quisieras cerrar con algo más, Itzel, de esta plática. sí, creo que sin duda las regulaciones van a venir a ajustar y siempre es la tuerca que aprieta bien el tornillo porque las sanciones siempre duelen y las sanciones siempre llegan a un punto en el que todos corremos un poquito más rápido para no tenerlas. Entonces, creo que va a redondear todo este punto de gobierno, pero creo que hay mucho que podemos hacer. Si tomamos la tecnología y tomamos la responsabilidad y el gobierno tal cual, creo que podríamos hacer grandes cosas. Muy bien, pues agradecer tu participación, Itzel, y yo recordarle a nuestra audiencia que sí hay manera de gobernar la inteligencia artificial, o al menos tener un grado de observabilidad para saber que no está haciendo lo que se espera. Y yo diría que podemos y sabemos que hay tanto marcos de referencia y también hay tecnologías que están ayudando a solventar técnicas de diseño seguro, revisión de código. Hay muchos mecanismos que hoy podríamos hacerlo. Sin duda pueden acercarse a nosotros si tienen algunas dudas, reflexiones. Y finalmente, pues recordarles, ¿no? Mi nombre es Alejandro Vergara, soy gerente de implementación de inteligencia artificial. Y cederle quizás la palabra a Itzel si quisieras decir algo, despedirte. Itzel Segoviano, de BVA Technology, gerente en ciberseguridad. Muchas gracias, ha sido un placer para mí poder estar en este foro. Pues gracias y buen día a todas y a todos. La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que las organizaciones trabajan, colaboran y toman decisiones. Y con cada nueva capacidad surge también una nueva responsabilidad: entender cómo se utiliza, cómo interactúa con la información crítica y cómo integrarla de forma segura dentro del negocio. La conversación sobre inteligencia artificial no trata únicamente de tecnología, trata de visibilidad, gobernanza y confianza. En IQSec, ayudamos a las organizaciones a pasar de la adopción informal de IA a un modelo de uso seguro, visible y gobernado. Acompañamos este proceso desde la identificación de riesgos, clasificación de informaciones, definición de políticas, monitoreo, concientización y respuesta ante incidentes, para que la inteligencia artificial pueda habilitar al negocio sin comprometer la confianza digital. Porque la confianza digital no se improvisa, se diseña, se protege y se gobierna. Si quieres llevar esta conversación a la realidad de tu organización, agenda una sesión con IQSec en www.iqsec.com.mx. Nos vemos en la siguiente serie de Punto de Entrada by IQSec.